es el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con lo que es el capítulo 4. Es el último capítulo que vamos a ver en este semestre. Y este capítulo está centrado en cómo es el flujo de agua, sobre todo en conductos cerrados. Entonces, durante el desarrollo de este capítulo, vamos a ver una serie de secciones. Vamos a empezar con lo que es la descripción de qué es un flujo desarrollado y la importancia por qué nosotros trabajamos con flujo desarrollado para hacer la demostración y desarrollo de futuras ecuaciones. Vamos a hacer una corta descripción de cómo es el flujo entre placas paralelas. Esto simplemente para conocimiento general de nosotros. Y luego nos vamos a pasar netamente a cómo es el flujo en lo que es en tuberías. Primero vamos a hacer el desarrollo de ecuaciones de flujo laminar en tuberías. Luego nos vamos a pasar a flujo turbulento en tuberías. Y por último, vamos a empezar a lo que es el cálculo y estimación de las pérdidas de energía que existen en tuberías. Existen dos pérdidas principales, una que es pérdidas por fricción, es decir, por los esfuerzos cortantes que existen dentro de las tuberías, y luego lo que son las pérdidas menores en tuberías que se deben a diferentes artefactos que tenemos. Finalmente, vamos a la descripción de lo que es la línea piezométrica y de energía, la cual necesita trabajar justamente con este tipo de pérdidas que existen en las tuberías. Y luego, para acabar el capítulo 4, vamos a hacer el desarrollo de cómo son los sistemas de tuberías en serie y cuáles son los sistemas de tubería en paralelo. Entonces, vamos a empezar con lo que es la introducción. En esta parte de la introducción, nosotros vamos a analizar cómo es el flujo de un fluido a través de un conducto. Y los conductos que vamos a ver en este capítulo 4 son básicamente placas paralelas o lo que son las tuberías. Y para hacer el desarrollo de las ecuaciones, lo que vamos a asumir es de que el fluido va a tener un flujo ideal, es decir, vamos a tomar en cuenta la propiedad de la viscosidad de los fluidos. También vamos a tomar en cuenta, o vamos a asumir de que aparte el fluido es incompresible. Ahora, la viscosidad es un parámetro, una propiedad bastante importante que se tiene que tomar en cuenta, ya que gracias a la viscosidad nosotros vamos a hacer la estimación de los esfuerzos cortantes que existe cuando el fluido está en contacto con las diferentes paredes de los conductos, es decir, paredes de las placas o paredes de las tuberías. Y estos esfuerzos cortantes necesariamente van a ocurrir cuando el fluido está en movimiento. Y la viscosidad es una de las razones, o mejor dicho, es una de las principales razones por lo cual existen las pérdidas por fricción a lo largo del flujo de un fluido en una placa o en una tubería. Ahora, existe una relación entre lo que es una fuerza inicial y lo que son las fuerzas o los efectos de viscosidad. Entonces, esta relación inicial entre estas fuerzas nos va a dar como resultado lo que es el número de Reynolds. El número de Reynolds ya lo hemos hecho una corta descripción de lo que es el capítulo número 3 y en este capítulo vamos a hacer también bastante uso de lo que es el número de Reynolds. Sabemos que este número lo estamos abreviando como R sub E. El número de Reynolds se lo va a definir como el producto de una velocidad promedio del fluido multiplicado por una longitud característica. Esa longitud característica viene a representar lo que es, por ejemplo, el diámetro de una tubería o la distancia que separan dos placas paralelas. Entonces, multiplicamos la velocidad promedio, multiplicamos por lo que es la longitud característica y también multiplicamos por lo que es la densidad del fluido que estamos analizando. Y todo eso lo dividimos entre lo que es la viscosidad dinámica. Ahora, para tuberías, lo que vamos a tener es que el número Reynolds es igual a la velocidad promedio de flujo multiplicado por el diámetro de la tubería, multiplicado por lo que es la densidad del fluido y dividido entre la viscosidad dinámica de la tubería. Ahora, la relación de densidad entre viscosidad absoluta o dinámica viene a ser el inverso de la viscosidad cinemática. Entonces, también el número de Reynolds se lo puede representar como el producto de la velocidad promedio multiplicado por el diámetro de la tubería y eso lo dividimos entre lo que es la viscosidad cinemática. También en el anterior capítulo hemos definido que para tener un flujo laminar tenemos que tener un número de Reynolds que es menor a 2000. Esto va a funcionar cuando estamos trabajando solamente con tuberías. Y vamos a tener un flujo turbulento cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Ojo,
nuevamente hago énfasis de que estos dos límites de 2000 y 4000 solo funcionan cuando tenemos tuberías. Ahora, como les indicaba, para poder hacer el desarrollo de las ecuaciones de pérdidas de energía, cálculos de velocidades en flujo laminar o flujo turbulento, lo que se toma en cuenta es lo que es un flujo desarrollado. Y un flujo desarrollado, ya sea en un régimen laminar o en un flujo turbulento, nos va a demostrar cuál es el perfil de velocidad desarrollado. Es decir, su perfil de velocidades ya no va a cambiar en la dirección del flujo. Entonces, para que tengamos este perfil de velocidades completamente desarrollado, es decir, que no haya un cambio en su forma parabólica, necesita un cierto tramo, una cierta longitud en el cual se va a ir desarrollando este perfil de velocidad. Entonces, estas longitudes, para obtener el flujo desarrollado, se lo puede analizar desde el régimen laminar y régimen turbulento. Para el primer caso, para un flujo laminar en una tubería circular, lo que tenemos es este esquema. Tenemos una tubería que está delimitada por estas líneas negras, horizontales, y por algún motivo ingresa un fluido dentro de esta tubería. Entonces, a un inicio, lo que va a pasar es de que existe un efecto de las fuerzas viscosas al inicio de las paredes que es bastante grande. Entonces, lo que va a pasar es de que nuestra distribución de velocidades va a estar completamente achatada en lo que son los extremos. Va a pasar una cierta longitud y estas longitudes, estos lados achatados de nuestra distribución parabólica van a ir reduciendo hasta que tengamos esta forma completa parabólica, donde simplemente en este punto tenemos una velocidad que va a ser igual a cero en estas dos partes, ¿no? Entonces, para poder tener esta distribución en forma parabólica de las velocidades, lo que necesitamos es una longitud L sub E, que es la longitud de entrada, que es la longitud a partir de la cual nosotros tenemos esta distribución parabólica. Y esta longitud de entrada se la puede subdividir o se la puede obtener a través de la suma de una longitud inicial L sub I y una longitud L sub D, que es la longitud de desarrollo. Entonces, si nosotros conocemos cuál es el número de Reynolds y conocemos el diámetro de lo que es la tubería, entonces podemos estimar esta distancia L sub E, porque tenemos una relación que nos dice que esta longitud de entrada, que es la sumatoria de L sub I más L sub D, dividido entre el diámetro de la tubería, va a ser igual a 0.065 veces el número de Reynolds. Esta ecuación o esta relación solamente sirve para un tubo circular y cuando tenemos un flujo laminar. En cambio, para un flujo turbulento, en una tubería circular, lo que vamos a tener son unas longitudes un poco más largas. Entonces, esta longitud de desarrollo L sub E va a ser igual a la sumatoria de L sub I más L sub D más una pequeña longitud adicional. Entonces, si nosotros sumamos estas tres longitudes, lo que vamos a obtener es L sub E. Y para poder calcular estas longitudes, existen una serie de relaciones que son válidas cuando tenemos un número Reynolds mayor a 10 a la 5. Entonces, por ejemplo, L sub I dividido entre el diámetro de la tubería tiene que ser aproximadamente igual a 10. L sub D dividido entre el diámetro de la tubería tiene que ser aproximadamente igual a 40 y L sub E, es decir, la longitud total dividido entre el diámetro, tiene que ser aproximadamente igual a 120. Entonces, con estas relaciones nosotros podemos hacer el cálculo o la estimación de estas longitudes acá que tenemos. Ahora, también en este gráfico podemos ver de que la distribución parabólica de las velocidades del flujo va a estar en función de Y, donde Y, si vemos acá, está concordando con lo que es la separación o el diámetro de la tubería. Entonces, podemos ver de que esta ecuación parabólica va a estar en función de la velocidad máxima que ocurre justamente en este pico, multiplicado por una distancia Y, dividido entre el radio de la tubería, y eso a la 1 entre N. Y justamente esta ecuación para un flujo turbulento la vamos a demostrar más adelante y vamos a ver cómo se puede utilizar esta ecuacióncita. Ahora nos pasamos a lo que es el flujo laminar entre placas. Para deducir estas ecuaciones de flujo laminar entre placas paralelas, lo que vamos a hacer es primeramente asumir que tenemos un flujo completamente desarrollado, es decir, que su perfil de velocidades de forma parabólica ya no va a variar según la distancia que está recorriendo. También hay que asumir que el fluido es incomprensible y también es un régimen permanente.
Entonces, vamos a considerar una placa. Esta placa se va a desplazar con una velocidad U mayúscula, mientras que su placa paralela, que generalmente se la pone en la parte inferior, se va a quedar fija. Entre estas dos placas paralelas existe un fluido y existe también un volumen bastante pequeño. Es un volumen elemental con dimensiones de X, de Y, y tiene un espesor o una profundidad unitaria. Entonces, si lo vemos, acá tenemos lo que son las placas, estas dos líneas negras. Estas placas están inclinadas respecto a la horizontal con un ángulo θ, y estamos analizando este pequeño volumen elemental. Entonces, del análisis de este pequeño volumen elemental podemos ver de que existen diferentes fuerzas. Tenemos las fuerzas de presión hidrostática que están actuando en ambos extremos. Tenemos en el lado izquierdo la presión hidrostática, se la define como la presión, la fuerza de empuje hidrostático se la define como la presión multiplicado por su área. Tenemos acá la presión y el área va a ser igual a dy por 1, ¿no? Porque tenemos acá una profundidad unitaria. Este elemento, este pequeño elemento tiene una longitud acá igual a dx, y debido a este cambio desde este punto hasta este punto en esta distancia dx, tenemos que el empuje hidrostático va a ser igual a esta presión más un pequeño cambio en la presión, que es dp, multiplicado por su área de aplicación, que nuevamente es dy por 1. Luego podemos tomar en cuenta lo que es el peso, la fuerza peso de este elemento, que es igual al peso específico multiplicado por su volumen. El volumen de una rectángulo con un espesor igual a 1 va a ser igual a dx por dy por 1. Luego tenemos también lo que son los esfuerzos cortantes. Tenemos acá en la parte superior lo que es el esfuerzo cortante tau más delta tau por su área, que es dx por 1, y acá abajo tenemos tau por dx por 1. Podemos ver de que la separación entre las dos placas es igual a y acá en la parte derecha tenemos lo que son las distribuciones de velocidades. Esta distribución parabólica está en función justamente de lo que es la distancia o el eje X. Y adicionalmente vamos a trabajar con un eje vertical auxiliar que lo estamos llamando el eje H. Entonces podemos empezar haciendo una sumatoria de las fuerzas en la dirección X. Entonces, esta sumatoria de fuerzas en la dirección X tiene que ser igual a 0. Nos anotamos todas las fuerzas que están actuando. Tenemos justamente lo que es el empuje hidrostático en el lado izquierdo, que es presión por su área de Y por 1, más el otro empuje hidrostático, que es, la fuerza cortante tau más de tau por dx, el empuje hidrostático este de acá, que es presión, más dp por su área de aplicación, lo que es el esfuerzo cortante inferior, que es tau por dx, y tenemos lo que es la fuerza peso en su componente, en la dirección x, que va a ser igual a peso específico por dx por dy por seno de θ para obtener su componente en el eje x. Entonces acá tenemos la ecuación número 1. Si analizamos esta porción de acá, que es esto de acá, lo que vamos a tener es que para una altura pequeña dh, vamos a tener una distancia dx en lo que es la hipotenusa, y tenemos acá lo que es el ángulo de inclinación este de acá, que es el ángulo θ. Entonces podemos decir que seno de θ va a ser igual al cateto opuesto dh dividido entre su hipotenusa, que es dx. Entonces esta relación de seno de θ lo podemos reemplazar en esta parte de acá. Entonces, al reemplazar, lo que vamos a tener es básicamente lo mismo, no se mueve nada de estos componentes, y lo que vamos a tener acá es el peso específico por dx por dy multiplicado por seno de θ, que es dh por dx. Eso es igual a 0. Podemos hacer el desarrollo ya de los términos que están en el lado izquierdo de la ecuación. Estamos desarrollando lo que son los paréntesis, multiplicamos dx por tau, tenemos acá tau por dx por d tau, tenemos lo que es el negativo de la presión multiplicado por dy, el negativo de dp por dy, menos tau por dx, y estamos acá haciendo una simplificación de dx por dx, ¿no? Entonces tenemos menos el peso específico por dh por dy, y eso tiene que ser igual a 0. Simplificando términos comunes,
lo que vamos a tener es que tenemos d tau por dx menos el diferencial de la presión por este dy menos el peso específico por dh por dy, y eso es igual a 0. Entonces acá tenemos lo que es la ecuación número 2. Ahora esta ecuación número 2 podemos dividir cada término por dx por dy. Entonces al dividir lo que vamos a tener es esto de acá. D tau por dx entre dx por dy menos dp por dy entre dx por dy menos el peso específico de dh por dy entre dx por dy. Entonces podemos hacer las simplificaciones respectivas y lo que vamos a tener es un diferencial del esfuerzo cortante entre lo que es el diferencial de la longitud en el eje Y. Eso tiene que ser igual al diferencial de la presión en la dirección X más el peso específico del fluido por dH entre dx. Un ratito. ¿No? Estoy en clases. Entonces, ambos en el lado derecho lo que tenemos son diferenciales. Entonces lo que podemos hacer es una especie de factorización y lo que vamos a tener es que el diferencial del esfuerzo cortante tau entre dy va a ser igual al diferencial de la presión más el peso específico por h entre dx. Acá tenemos lo que es la ecuación número 3. Ahora, por definición, lo hemos visto en el primer capítulo 1, tenemos que el esfuerzo cortante en flujo de fluidos, tau, va a ser igual al producto de la viscosidad, de la propiedad de viscosidad, multiplicado por du, es decir, una velocidad u dividido entre dy. Esta es la ecuación número 4. Entonces, esta ecuación 4 se la puede reemplazar en la ecuación número 3 y lo que vamos a tener es esto de acá. Tenemos lo que es d tau entre dy, que esta es la ecuación número 3, diferencial de presión más peso específico por h entre dx, y estamos haciendo ahora el cambio, ¿no? Entonces tenemos acá tau, que es igual a todo esto, eso estamos reemplazando justamente acá, y lo que vamos a tener es la viscosidad multiplicado por la derivada al cuadrado de la velocidad entre d por y al cuadrado, y eso es igual a lo que es la diferencial de presión más peso específico por h entre dx. Esta es nuestra ecuación número 5. Ahora, el lado izquierdo de esta ecuación número 5, esto de acá, nos está representando lo que es el perfil de velocidades. Y este perfil de velocidades nos está indicando que va a estar en función de nuestro eje Y. Si ambos lados de la ecuación número 5 dividimos entre lo que es la viscosidad y hacemos una integración doble para poder deshacernos de estas derivadas al cuadrado, lo que vamos a tener es esta relación, que la velocidad U va a ser igual a la velocidad de la placa móvil entre 2 veces la viscosidad dinámica absoluta del diferencial de la presión más el peso específico por h entre dx, más a más b, donde a y b vienen a ser las constantes que se obtienen a través, después de hacer la integración. Y acuérdense que es una doble integración, entonces por eso aparece a y b. ¿No? Y pueden ver de que justamente toda esta ecuación número 6 nos está mostrando que básicamente la velocidad está en función de lo que es el eje Y. Ahora, estas constantes A y B que se obtienen después de la integración, se las puede conocer haciendo una suposición. Vamos a tomar dos puntos, dos pares de puntos. Vamos a decir primeramente que la velocidad va a ser igual a 0, y nuestra posición en Y va a ser igual a 0. Y el otro par de puntos que vamos a tomar es de que la velocidad U va a ser igual a la velocidad de la placa móvil U mayúscula, y Y va a ser igual a, donde A es la distancia que separa ambas placas paralelas. Entonces, estos pares de puntos se las va a reemplazar en la ecuación número 6. Hacemos el reemplazo. En el primer caso vamos a obtener de que la constante de integración A va a ser igual a U, es decir, a la velocidad de la placa móvil, entre la distancia que separa las dos placas paralelas, menos la distancia que separa las placas paralelas, dividido entre 2 veces la viscosidad dinámica absoluta, del diferencial de la presión más peso específico por h entre dx. Y B va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos los valores de A y el valor de B, y estos valores de A y B son reemplazados nuevamente en la ecuación número 6. Entonces, después de hacer el reemplazo, lo que tenemos es U, es decir, la velocidad en la placa móvil va a ser igual a
1 entre 2 veces la viscosidad dinámica o absoluta, multiplicado por el diferencial de la presión, más el peso específico por H, entre dx, todo eso multiplicado por y al cuadrado menos AY, más la velocidad de la placa móvil entre A multiplicado por la distancia Y. Esta es nuestra ecuación general para poder determinar la velocidad en cualquier punto entre las dos placas paralelas. Ahora, esta ecuación número 7 se la puede integrar respecto a Y. Y una vez de que se hace esta integración respecto a Y, lo que se hace es obtener lo que es el caudal que está pasando por las placas paralelas. Entonces, lo que tenemos es esto de acá. El caudal de la integración es igual a la integración del perfil de velocidades U en función del eje Y. En otras palabras, el caudal va a ser igual a la velocidad de la placa móvil, U mayúscula, multiplicado por la distancia que separa ambas placas paralelas, entre 2, menos un doceavo de la viscosidad dinámica, multiplicado por el diferencial de la presión más peso específico por H, entre dx, multiplicado por la distancia que separa ambas placas paralelas al cubo. Entonces, esta es nuestra segunda ecuación que podemos utilizar para las placas paralelas. Ahora, si nosotros tenemos placas que son completamente horizontales, es decir, para un flujo horizontal, lo que vamos a poder hacer es obtener diferentes parámetros. Por ejemplo, podemos obtener los cambios de presiones, o lo que es la caída de presión, que lo vamos a llamar como delta P. Y esta caída de presión o diferencia de presión se la va a obtener en dos puntos que están separados por una distancia L. Y se la puede obtener en función de lo que es la velocidad promedio. Entonces, lo que tenemos es de que este cambio de presiones entre dos puntos, delta P, va a ser igual a 12 veces la viscosidad dinámica multiplicado por la velocidad promedio de flujo, multiplicado por la distancia L que separan los dos puntos donde estamos calculando este cambio de presiones, entre la distancia que separan las placas paralelas al cuadrado. Ecuación número 9. Y la velocidad promedio se la puede relacionar con lo que es la velocidad máxima. Entonces, tenemos de que la velocidad promedio es igual a 2/3 de la velocidad máxima. Esa es nuestra ecuación número 10. Ahora, la caída de presión, este delta P, también se la puede calcular o se la puede relacionar con lo que son los esfuerzos cortantes. Entonces, esta caída de presión delta P es igual a 2 veces el esfuerzo cortante, tau, sub 0, multiplicado por la distancia donde ocurren esos cambios de presiones, dividido entre la distancia que separan las placas paralelas. Esta es nuestra ecuación número 11. Entonces, para poder hacer el desarrollo o resolución de ejercicios de flujo entre placas paralelas, tenemos esta serie de ecuaciones, son 5 ecuaciones que están acá, de las 7 hasta la 11. Vamos a poner en práctica lo que hemos desarrollado con este ejemplito y vamos a acabar la clase con este ejemplo para así el día de mañana vamos a empezar con lo que es flujo laminar en lo que son tuberías, que es lo que nos interesa. Entonces, para este ejemplo nos dice que tenemos dos placas paralelas horizontales. En este caso, ambas placas paralelas son fijas. Eso nos está indicando que la velocidad de la placa móvil, que teníamos como suposición al inicio, U mayúscula, va a ser igual a 0. Ahora, estas placas horizontales tienen un ancho igual a A mayúscula, donde A mayúscula es igual a 10 pulgadas. Y estas placas están separadas por una distancia B mayúscula, donde B mayúscula es igual a 0.4 pulgadas. Es decir, la distancia entre esta placa paralela y esta placa paralela es igual a 0.4 pulgadas. A través de estas placas paralelas está fluyendo un fluido que tiene un peso específico relativo igual a S, donde S es igual a 0.8. Y hemos podido determinar su número Reynolds, que es igual a R sub E, que es igual a 1200. Entonces, 1200 es menor a 2000, entonces con eso estamos garantizando que tenemos justamente un flujo laminar. Primeramente, el inciso A, nos piden que calculemos cuál es la velocidad de flujo promedio, B. El inciso B nos está calculando que calculemos el esfuerzo cortante en la pared. El inciso C nos piden que calculemos la caída de presión, es decir, delta P a lo largo de una distancia L mayúscula, donde L mayúscula es igual a 12 pies. Finalmente, el inciso D nos está pidiendo que calculemos la velocidad cuando la posición vertical es igual a Y
Y minúscula, donde Y minúscula es 0.3 pulgadas. Entonces, acá tenemos el sistema de las placas paralelas, su separación. Podemos ver que tenemos acá su distribución parabólica de las velocidades. Justamente acá al medio tenemos lo que es la velocidad máxima Umax. Y para el inciso D nos están pidiendo que calculemos la velocidad en este punto, en esta altura, donde está separado desde la placa inferior hasta este punto existe una distancia Y que es igual a 0.3 pulgadas. Datos adicionales nos están dando lo que es la viscosidad cinemática, que es 1.2 por 10 a la menos 5 pies cuadrados sobre segundo, y también nos dan el dato de la densidad de este fluido, que es 1.94 slags sobre pie cúbico. Entonces empezamos haciendo el desarrollo del ejercicio. El inciso A nos piden que calculemos lo que es la velocidad promedio. Para ello podemos hacer uso de lo que es la ecuación o la definición del número de Reynolds, que nos dice que el número de Reynolds es igual al producto de la velocidad promedio por una longitud característica multiplicado por la densidad del fluido y eso dividido entre la viscosidad dinámica. O también que es la velocidad promedio multiplicado por la longitud característica de este sistema. En este caso la longitud característica es la distancia que separa ambas placas, es igual a B. Lo anotamos acá, B, dividido entre lo que es la viscosidad cinemática. De esta ecuación podemos despejar lo que es la velocidad promedio, y la velocidad promedio va a ser igual al número de Reynolds multiplicado por la viscosidad cinemática, dividido entre la distancia que separa ambas placas. Voy reemplazando los valores. Número de Reynolds es dato, es igual a 1200. Tengo lo que es la viscosidad cinemática, que es 1.2 por 10 a la menos 5, es datito. Y eso dividimos entre la distancia que separa ambas placas, que es igual a 0.4 pulgadas. Estas pulgadas las transformamos a pies y por eso estamos dividiendo entre 12. Entonces, de ahí obtenemos de que la velocidad promedio es igual a 0.432 pies sobre segundo. Con eso hemos obtenido el resultado para el primer inciso, para el inciso A. Luego el inciso B nos piden que calculemos el esfuerzo cortante que existe en las paredes, tau sub 0. Podemos hacer uso de la ecuación número 9 que nos dice que delta P, es decir, el cambio de presiones delta P, es igual a 12 por la viscosidad dinámica absoluta, multiplicado por la velocidad promedio, multiplicado por la distancia donde estamos calculando este delta P, entre la distancia que separan las placas paralelas al cuadrado. Entonces, de esta ecuación podemos dividir ambos lados entre L, y lo que vamos a tener es en el lado izquierdo delta P entre L, y en el lado derecho vamos a quedar con 12 veces la viscosidad absoluta por la velocidad promedio entre A al cuadrado. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Ahora tenemos otra ecuación, que es la ecuación número 11, que nos dice que delta P, es decir, la caída de presión, es igual a 2 veces el esfuerzo cortante, dividido entre la distancia que separan las placas paralelas, multiplicado por la longitud donde estamos calculando este delta P. De acá podemos despejar tau sub 0, es decir, el esfuerzo cortante, y tenemos que el esfuerzo cortante va a ser igual a multiplicado por delta P entre 2 veces L, ¿no? Entonces, esa es nuestra ecuación número 2. Finalmente, sé que la viscosidad cinemática se la puede definir de esta forma. La viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre la densidad, y puedo decir que la viscosidad dinámica es igual al producto de la viscosidad cinemática por lo que es la densidad. Entonces, con eso podemos hacer los reemplazos o combinar las ecuaciones 1, 2 y también tomar en cuenta lo que es la viscosidad dinámica en función de lo que es la viscosidad cinemática por lo que es la densidad. Entonces, tenemos que tau sub 0, esto de acá, es igual a entre 2, multiplicado por delta P entre L, y delta P entre L es justamente esto de acá, que es igual a 12 veces lo que es la viscosidad cinemática multiplicado por lo que es la viscosidad dinámica, que es esto de acá, el producto de la viscosidad por la viscosidad cinemática por lo que es la densidad multiplicado por la velocidad entre A al cuadrado. De ahí tenemos simplemente ahora lo que es el reemplazo de las diferentes variables. Déjeme borrar esto.
Y lo que tenemos acá es que vamos reemplazando todos los valores. Primeramente tenemos A entre 2, donde A es la distancia que separan ambas placas. En este caso es igual a 0.4 pulgadas. Esos 0.4 pulgadas la transformamos a pies, por eso dividimos entre 12. Eso lo dividimos entre 2. Multiplicamos por 12, por 1.2 por 10 a la menos 5, que es la viscosidad cinemática. Multiplicamos por lo que es la densidad del fluido. En este caso simplemente nos están dando como dato lo que es la gravedad específica, que es 0.8. Ese 0.8 lo multiplicamos por la densidad del agua, que es 1000, por lo que es la velocidad promedio. Esta velocidad promedio la hemos calculado acá, que es 0.432, y eso dividimos entre lo que es la distancia que separa ambas placas al cuadrado, que es 0.4 entre 12, y eso al cuadrado. De ahí obtenemos de que aquí hay un error por si acaso, muchachos. Este no es 1000, debería ser 1.94, ¿no? Porque este 1000 está en sistema internacional métrico, que es kilogramos sobre metro cúbico. Esto debería ser 1.94. De ahí obtenemos que el esfuerzo cortante es igual a 1.81 por 10 a la menos 3 libras sobre pie al cuadrado. Luego nos pasamos a lo que es el cálculo del inciso C, que es la caída de presión a lo largo de una distancia L. Tenemos que delta P es igual a 2 veces el esfuerzo cortante que ocurre en las paredes entre A multiplicado por la distancia donde queremos calcular ese cambio de presiones. Tenemos todos los datos, tenemos el esfuerzo cortante que lo hemos calculado acá, que es 1.81 por 10 a la menos 3, multiplicamos por L, donde L es dato, es igual a 12 pies, y eso lo dividimos entre A, que es la distancia que separan las placas, que es 0.4 entre 12. Y de ahí obtenemos que delta P es igual a 1.3 libras sobre pi al cuadrado. Eso nos está indicando que es una caída de presión, entonces también lo podemos tomar como un signo negativo porque es una caída de presión, es decir, existe un cambio de presión que va a ser negativo, desde una presión más alta a una presión más pequeña, entonces también lo podemos escribir como menos 1.3 libras sobre pi al cuadrado. Pero lo que nos está interesando acá es este valor, 1.3 libras sobre pi al cuadrado. Ahora, el inciso D nos piden que calculemos la velocidad a una distancia y desde la base, donde y es igual a 0.3 pulgadas. Entonces, podemos hacer uso de la ecuación general de la velocidad del fluido en placas paralelas, que es esta de acá, que nos dice que la velocidad U en una posición y es igual a 1 entre 2 veces la viscosidad dinámica, multiplicado por el diferencial de la presión por peso específico por H, entre dx, multiplicado por el punto donde nosotros queremos calcular la velocidad al cuadrado, menos la distancia que separan las placas, por el punto o la distancia donde estamos calculando la velocidad, más la velocidad de la placa móvil entre A multiplicado por Y. Entonces, lo que tenemos es acá primeramente 1, esta parte acá, entre 2 veces la viscosidad dinámica, que es igual a 2 por 1.2 por 10 a la menos 5 por 1.94. Estamos haciendo uso de esto de acá. 2 por la viscosidad dinámica absoluta, y la viscosidad dinámica o absoluta es igual al producto de la viscosidad cinemática, que es 1.2, multiplicado por la densidad, que es 1.94. Multiplicado por lo que es justamente este cambio de presiones. En este caso, de P más el peso específico entre H, se lo puede tomar como este cambio de presiones, que es 1.3, menos 1.3, entre lo que es 12, que es la distancia. Aquí, si nos fijamos, toda esta parte de acá tenemos dP más peso específico entre dx. Y estamos asumiendo que dx es igual a L, donde L es igual a 12 pies. Entonces, por eso estamos poniendo acá 12. Multiplicado por y al cuadrado, que es igual a 0.3, porque es justamente el punto donde nosotros estamos queriendo calcular la velocidad, que es esta distancia y, donde y es igual a 0.3.
Este 0.3 también lo transformamos a pulgadas, lo transformamos a pies, lo elevamos al cuadrado, menos A, que es 0.4 entre 12, multiplicado por Y, que es 0.3 entre 12. Más 0, porque la velocidad U de la placa móvil es igual a 0, porque nos está diciendo que ambas placas están fijas. Y de ahí obtenemos de que la velocidad a una distancia de 0.3 pulgadas de la base de la placa inferior es igual a 0.97 pies sobre segundo. Entonces, esa es más o menos la metodología que se puede utilizar para hacer la resolución de lo que son las placas móviles o placas paralelas. Simplemente se los dejo esto como conocimiento, no va a entrar en el examen lo que son placas paralelas. Lo que nos interesa acá en hidráulica 1 es más que todo el desarrollo de ejercicios que están en función de tuberías, ¿no? Entonces, esto simplemente es para su conocimiento de ustedes. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Todo entendido, Inge. Ok. Muchachos, ¿no quieren venir al laboratorio de hidráulica a ver un modelo físico de unas obras de toma? Podríamos organizar para el martes. ¿Cuándo es feriado? El 21, creo, ¿no? ¿Cuándo es el año nuevo, Aymara? Jueves, creo que sí. 21 es, 21 de junio. Entonces, ¿qué tal si les parece que el miércoles se vienen aquí al laboratorio y pueden visitar un modelo físico que estamos haciendo de unas obras de toma en el río Pilcomayo? Está muy interesante. Entonces, no sé cómo haríamos. Directamente nos vemos acá en el laboratorio el miércoles a las 8 de la mañana, por decir. Si es que pueden, ¿no? Eso simplemente para que conozcan, ¿no? Primeramente el laboratorio y también qué es lo que estamos haciendo. Entonces, si están interesados, podemos ir charlando en lo que es el chat de WhatsApp y ahí directamente nos vemos aquí el miércoles, siguiente miércoles, y yo les hago lo que es la descripción y explicación del modelo, ¿no? Entonces, eso podemos quedar un poquito más a detalle el siguiente lunes. Inge, Sí, Américo. el feriado sería 21 martes. Si no me Sí, equivoco. exacto. Sería para el 22. Ah, ya está. ¿Ya? Inge, ¿y no habría quizás la posibilidad de cambiar la fecha para un día antes o un día después? Podría ser el lunes, pero tuviera que ser en nuestro horario de clases. Tal vez así no se perjudica a nadie. Sí, Inge, sería mejor. Ya. ¿Por qué no hablan entre ustedes? O sea, yo no me hago lío. Mañana yo les hago recuerdo. Si pueden, ustedes lo van pensando y mañana les hago recuerdo y ahí quedamos. Confirmamos si va a ser el lunes en nuestro horario de clases o directamente el miércoles. Entonces, vayan pensándole y yo mañana les hago recuerdo. Entonces, lo que nos queda ahora es saltarnos a lo que es el flujo laminar en tuberías. Al igual que flujo laminar en placas paralelas, también existe el desarrollo de una ecuación. Y en este caso sí vamos a hacer un poco más de ejercicios y ejemplos. Y nada, poco a poco vamos a ir avanzando este capítulo 4, que es, les adelanto, es mucho más sencillo que los capítulos anteriores, y aquellos que han dado un examen regular del primer parcial, les aconsejo que se pongan las pilas porque es mucho más sencillo el segundo parcial y es la forma de que puedan aprobar, ¿no?, el curso. Entonces, mañana, muchachos, nos vemos directamente a las 3:45 y que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta Hasta luego, Inge. Hasta mañana.